¿Qué tal? Bienvenido de vuelta aquí a mi canal. Yo soy Jau y estamos aquí en este canal de psicología. Hoy te traigo un tema muy interesante, las 5 etapas de desarrollo según Sigmund Freud. Estoy seguro que si tienes un adolescente o que eres padre o madre y estás en el proceso de verlo crecer, este tema te va a interesar. Así que quédate, no te lo puedes perder. Suscríbete y no te olvides de darle like a el video. Y bueno, vamos a comenzar con esta primera etapa. La etapa oral es una de las primeras etapas que tiene el ser humano en su desarrollo, según de acuerdo a Sigmund Freud. La etapa oral se rige prácticamente por la dependencia que se tiene de la madre al tener que ser amamantado durante su primer periodo de crecimiento. Estamos hablando que el periodo adecuado para amamantar, pues es desde que nace el bebé hasta el primer año o el segundo año de haber crecido. Así es, muchas veces las madres, por X o Y razón o derivado de las nuevas situaciones sociales, no suelen dar pecho a sus bebés. Y esto es una situación un poquito complicada, derivado a de que esto genera vínculos psicoemocionales entre el individuo y la madre. En pocas palabras, son las primeras experiencias que tiene el bebé con otro ser humano, creando vínculos que le permiten reforzar la confianza, sentirse tranquilo, evitar por completo lo que es el estrés. Cuando la madre, la figura materna, desaparece de este proceso, prácticamente estamos generando un estrés al niño, estrés que claramente el cerebro está desarrollando y registrando desde estos años de desarrollo, lo cual hace que precisamente cuando crezca sienta necesidad oral por este recuerdo. Sí, yo sé que muchos te van a decir que los traumas de la infancia no existen, pero desafortunadamente nuestro cerebro registra prácticamente toda la información que puede. Así que tómalo en cuenta. Es por eso que tenemos personas con adicción al tabaco o inclusive personas que cuando llueve tienen deseos inmensurables de comer pan dulce. Más que nada por la situación inconsciente de necesitar la satisfacción oral. Así que si te está costando mucho trabajo seguir una dieta o inclusive tienes mucha ansiedad y mucho estrés y lo primero que haces es consumir algo, deberías de conciliar esto. Es un buen momento, ¿eh? Así que espero que te sirva esta etapa del desarrollo para comprender la importancia del bebé con su madre y la lactancia materna. Y bueno, vamos a seguir con esto. Esta es la segunda etapa de desarrollo según Sigmund Freud. Cabe recalcar que Sigmund Freud tiene más de un siglo y medio aproximadamente de que desarrolló todos estos conocimientos o todas estas teorías. Hoy en día, gracias a las neurociencias, pues ciertas partes se han logrado recoger y salvar, mientras que otras pues se han descartado. Pero sí es muy importante este punto. Es la etapa anal, de 1 a 3 años de edad. Así es, en esta etapa prácticamente se habla de lo que es el control de la vejiga y las deposiciones. Control de las esfínteres, muy conocido también. Sí, algo curioso porque también hay una teoría actual en la que se está hablando de que precisamente las personas que tienen ciertos traumas en estas etapas son precisamente las personas que tienen tendencia de una preferencia sexual diferente o sentir placer de una manera distinta a la común o a la que podríamos decir que es tradicional. Entonces, ¿cuál es realmente la importancia de esta situación en cómo tú educas, apoyas a tu hijo a poder tener el control de estas esfínteres? Así es, muchos de los niños suelen ganarle las ganas y terminan defecando antes de tiempo, sintiendo vergüenza o inclusive sintiéndose mal. Y muchos de los padres, en lugar de calmar y relajar a su hijo para manejar de una mejor forma el estrés de la vergüenza, hacen todo lo contrario. Suelen juzgarlo, criticarlo, regañarlo, decirles apodos como que eres un cagón y otras muchas cosas.
lo cual realmente es incorrecto. Así es, aunque todo el mundo se esté quejando que la generación de cristal y esto y aquello, pues bueno, realmente esto no ayuda en nada al individuo, sino por todo lo contrario, le estás incrementando la inseguridad innecesaria de sus actos que son fisiológicamente naturales y que también puede ganarle a cualquiera. Es más, cuando todos somos adultos, muchas veces nos ganan. Así que sí, sí es muy importante que recuerdes que cuando tú haces que tu niño sienta vergüenza o inclusive se apene, lo regañes y lo discrimines por el simple hecho de haber defecado, ya sea porque te avisó o no te avisó, estás dañando mucho su autoestima, lo que pues prácticamente puede generar en el futuro a una persona que sea reprimida, no pueda expresarse adecuadamente e inclusive se vuelva sumiso ante la autoridad. O sea, no pueda cuestionar las cosas ante una persona que se le asemeje a una autoridad, ya sea legal o simplemente sea su esposo o su esposa. Así que sí es muy importante. Recuerda que la seguridad con la que tenemos el día a día es importante para poder descubrir las situaciones en las que estamos involucrándonos. De hecho, esto es lo que lleva a los individuos a no poder expresar sus ideas de manera práctica o sencilla, porque tienen mucho temor de la autoridad. A diferencia de los niños que son motivados a realizarlo en su tiempo y en su periodo, y que también son atendidos cuando estos están precisamente expresando que quieren realizar dicha acción. Muchos padres suelen alentarlos de manera auditiva para que los niños puedan sentirse bien, confiados, tranquilos y seguros de que están actuando de la manera correcta. Inclusive algunos padres suelen hasta celebrarle con aplausos y otros hasta con fiesta porque ya logró ir independientemente él solo a realizar estas actividades. Así que recuérdalo, hay una enorme diferencia entre una cosa y otra. Y vuelvo a repetirlo, aunque escuches a muchos pelirrojos por las redes sociales decir que las heridas de la infancia no son reales, desafortunadamente el cerebro registra y guarda todo. Así es, que no lo recuerdes a simple vista no significa que no esté almacenado en la memoria a largo plazo. Así que recuérdalo, motiva a tu muchacho a que te diga cuándo tiene la necesidad, llévalo e invítalo a hacerlo por sí mismo. Esto le va a dar confianza y seguridad. No lo dudes. Las personas por lo general que son avergonzadas durante estas situaciones suelen crecer con mucha represión. Así es, reprimen sus deseos, reprimen sus necesidades e inclusive se vuelven codos y tacaños. Por si te habías preguntado por qué Como está tu curviada, pareja entonces suele negar comprarse algo entonces que llegué realmente y mi vieja necesita, luego, como por ¿y ejemplo eso qué? unos Agarré boxers los nuevos. calzones y se los Saludos. aventé. Para que no me andes diciendo que primero me compre calzones. Ah, y bueno, entramos a la tercera etapa. Así es, esta es la etapa fálica. Se da entre los 3 y 6 años de edad aproximadamente. A veces puede pronunciarse un poquito más a los 7 años de edad. En esta etapa fálica, la figura paterna es la importante. Así es, la figura paterna, cuando es un niño varón, necesita aparecer para poder generar el conflicto de Edipo. Ah, qué curioso, ¿no? Necesitamos provocar un conflicto de Edipo en el niño. ¿Para qué? Para que él pueda comprender la individualidad que hay entre mamá y el niño. Por lo general, los niños que no tienen papá a esta edad pueden llegar a confundir que la mamá es parte de su vida, cuando la realidad no es así. Mamá es una parte, pero no lo es todo. Es por eso que en el complejo de Edipo el niño siempre está buscando derrocar a su papá, quitar el amor y la atención de su madre para que entonces él pueda sentirse el ganador. Pero esta es una de las grandes batallas que tiene que aprender a no ganar. Así es. Y bueno, en la mujer, de hecho, se inicia lo que hoy es tan socialmente reconocido como la envidia del pene.
Sí, ya sé, van a venir las haters, pero ni modo, se aguantan. Muchas veces cuando estamos desarrollándonos y creciendo, la mujer cree que la autoridad del individuo, del varón, se debe a que tiene un nepe, o sea, que esta parte de su cuerpo es lo que precisamente hace que el individuo tenga esa fortaleza, el carácter, la disciplina y el dominio sobre la casa o sobre las personas que él dirige. Lo cual hoy en día sabemos que no es así, pero para esto hay que madurar y tener conocimientos, cabe aclarar, o sea, hay que crecer. Por lo cual, cuando eres niña, podrías sentir esa sensación, o pudiste haber sentido esa sensación, confundir pues, un aparato reproductor con el origen del poder o de la determinación o la decisión. Muchas veces esto sucedía o sucede porque pues el varón tiene el rol de proveedor en la casa y por ende mamá, que es ama de casa, suele cuestionar muy poco a papá, derivado de que como él es el proveedor, pues es el que decide y determina las cosas. Afortunadamente en estos tiempos las situaciones ya van cambiando, ¿verdad? Y sabemos que el rol de dirigir una familia va de la mano, en mutuo acuerdo de las dos figuras, tanto mamá como papá. Y bueno, en las figuras donde la ausencia del padre existe, tiende a haber agresión al sexo contrario. Así es, carecen de baja autoestima estos individuos y se debe precisamente a que no confrontaron esta figura paterna y no llegaron a la comprensión de los diferentes roles que ejerce cada uno de los individuos. Y por eso es que siempre en una conversación van a buscar hacer de menos a las demás personas. Así es, suelen crecer con una forma de autodefensa de generar de peyorativamente a los demás. No importa la circunstancia, no importa el momento, sino por lo contrario, quieren verse fortalecidos, firmes, fuertes, haciendo de menos a las otras personas. Hoy en día suelen haber estrategias como el ghosting y otras muchas más, donde precisamente intentamos como que infringir daño psicológico al otro individuo, pues precisamente de aquí es de donde radica toda esta situación. Ante la ausencia de este padre que no estuvo, prácticamente creemos que todas las personas a nuestro alrededor son menos que nosotros. El ego se sube en demasía. Así que sí es muy importante la figura paterna para el buen desarrollo psíquico de tu hijo. Más que nada para que pueda comprender que la autoridad que representa su padre y la autoridad que representa su madre son dos figuras que determinan algo en mutuo acuerdo. ¿Qué piensas tú? Y bueno, vamos a seguir con la tercera etapa. Así es, la tercera etapa, según Sigmund Freud, del desarrollo del ser humano. Esta es la latencia. Es una etapa muy curiosa porque en los nuevos autores se suele hablar de dos infancias y es justamente esta de 7 a 13 años, la segunda infancia en la que prácticamente el líbido, así es, el líbido, ese mollo, como diría Austin Powers, eh, se inhibe, así es, se reduce. Para todos aquellos que dicen que, pues bueno, los niños a partir de 7 años a 13 años, que es prácticamente el inicio de la pubertad, realmente tienen deseos sexuales, según para Sigmund Freud, no es real. Y quizás para algunos casos pudiera aplicar la otra teoría, pero por lo general, cuando estamos hablando de que hay un psicodesarrollo adecuado, sin perturbaciones, sin estar generándole traumas, manifestándole influencias negativas e inclusive empujándolos a sexualizarse antes de tiempo, el niño prácticamente está creciendo con una libido desinhibida, o sea, desinflada. Prácticamente desde los 7 a los 13 años, el niño o la niña empieza a comprender que necesita de habilidades para poder desarrollarse durante todo este proceso. Y bueno, transfiere todo este deseo sexual
hacia la educación. De hecho, aquí es donde aparece el superego, que es prácticamente el sustento de nuestra existencia, el por qué estamos aquí o hasta dónde puedo lograr llegar yo o ser. Así que es una etapa muy bonita, tranquila, donde precisamente el individuo empieza a generar amistades y de estas amistades empieza a relacionar los diferentes valores que ha obtenido de su familia. Así que prácticamente en esta etapa es cuando las amistades cuajan o inclusive existe la separación de amistades. Por lo cual no te preocupes si ves que tu infante de repente ya no está llevándose con Juanito, el del kinder, o la amistad que solía tener frecuentemente con Emanuel se ha perdido, porque pues prácticamente, aparte de que existen cambios de grados y que a veces cambios de escuela, ya no existen las mismas ideas con las que están visualizando las cosas. Algunos niños logran madurar un poquito más rápido que otros, mientras que otros siguen todavía teniendo esta infancia o esta inocencia un poquito desviada. Por eso es importante que recuerdes que las influencias que estén cerca de tu pequeño, pues sean las adecuadas. Personas que hablen de cosas pues de manera adecuada, sin tanta agresividad o inclusive sin la búsqueda de estarlo atosigando o molestando. Así que bueno, esta etapa prácticamente fulmina cuando llegamos a la pubertad. Es por eso que también vamos a empezar a ver ciertos cambios físicos en ciertos niños. Cabe recordar que la fisiología también tiene mucha importancia en el desarrollo del pensamiento de tu niño. Si el niño tiene alguna situación hormonal derivado de la gen, o sea, de lo genético, posiblemente tenga cambios de humor drásticos o su competitividad en contra de la madre o del padre podría variar mucho. Por lo cual es muy importante que recuerdes estarlo monitoreando, porque su salud fisiológica también es importante, al igual que su salud mental, van de la mano, nunca están separadas. Así que préstale mucha atención a esta forma, ¿ok? Este, y bueno, prácticamente esta etapa para casi todos los niños que están aprendiendo, están en las escuelas, es, pues prácticamente no hay traumas, no hay situaciones adversas, a menos, claro, que existan situaciones fuera de control, como podría ser la fragmentación familiar, o sea, experimentar el divorcio o la separación de sus padres. O si sus padres se han divorciado antes de esta etapa, igual posiblemente tenga estas situaciones psicoemocionales, porque precisamente empieza a ver la diversidad de familias o de tipos de familias que hay a su alrededor. Y es normal que se cuestione de dónde vengo, a dónde voy o por qué soy quien soy. Son de las primeras etapas de la manifestación del ego y pues del super yo. Así que prácticamente es encontrarle el sentido de su existencia, formulando ideas en base a los conocimientos que va adquiriendo en el aprendizaje. Si no existen conflictos externos o internos, como muy aparte de sus preguntas mismas, y externos como personas que lo están agraviando constantemente o generándole de peyorativamente ciertas cosas, felicidades, tu muchacho va a poder pasar esta etapa de manera tranquila y eficaz. Así que no te preocupes de más, pero si tienes estas situaciones externas, lo más seguro es que internamente tu pequeño sí se haga preguntas que son muy importantes para desarrollar su personalidad a futuro. Así que no lo dejes y atiende esas incertidumbres que él posee. Y bueno, vamos con este último punto de las etapas del desarrollo psicoemocional según Sigmund Freud. Así es, en este punto vamos a hablar del resurgimiento del líbido. Así es como este personaje.
más ardiente, más fuerte que antes. Por lo general, quienes han sido víctimas o en distintos infortunios durante toda su infancia, como lo hemos hablado en las distintas etapas anteriores, estas personas tenderán constantemente a no tener control fácilmente de sus emociones. Así es, crearán una personalidad más impulsiva, constantemente desafiando la autoridad, no respetando los lineamientos o los reglamentos que se establecen, e inclusive no creando un ellos, lo que permite que este individuo prácticamente a veces busque la aceptación social por medio de los vicios, ya sea el alcoholismo, el tabaquismo, hoy en día la cocaína, marihuana, entre otras muchas drogas, porque esa es su forma de llamar la atención ante los demás, derivado precisamente de que en todas sus demás etapas de desarrollo, la única forma de que le prestaran atención sus padres era realizando actos que no eran adecuados o correctos, como lo mencionábamos en la etapa 2, precisamente, ¿no? Donde prácticamente llamar la atención de mi padre era indispensable o necesario que yo hiciera una acción incorrecta y no la correcta. Por eso es muy importante cada etapa de desarrollo y que sobre todo la manejes de manera correcta y adecuada con tu niño, de acuerdo a esta teoría psicológica de Sigmund Freud. Y bueno, con las neurociencias prácticamente nos damos cuenta que tienen gran sentido lógico estas afirmaciones que él determina. Entonces, ¿qué va a pasar con este individuo? Desarrollar una fortaleza diplomática para poder resolucionar sus problemas va a ser más complicado. Inclusive su personalidad con las autoridades no va a ser muy compatible, sino todo lo contrario, va a ser desafiante. Va a intentar siempre estar en contra, pero sin ningún sentido. Lo que conocían antes como el famoso rebelde sin causa. Hacer acciones que no tenían sentido, para lo cual está llevando la contraria de lo que se está diciendo. A diferencia de un individuo que sí ha sido bien estimulado y que se ha llevado sus etapas de manera adecuada, que precisamente podría cuestionar la autoridad desde una manera diplomática en la que se encuentre una solución para dicho conflicto y no con la simple intención de llamar la atención de maneras inadecuadas. Muy importante recordar esto. Entonces, es importante mencionar que nadie es perfecto. Eso creo que todos lo tenemos claro. Todos los seres humanos vamos a cometer errores, fallas. Es parte de la vida. Quien te diga que creció en una vida perfecta, angelical, lo más seguro es que no tenga vagina. Así es. Y solamente se esté figurando que es este personaje. Así que no te olvides de esa parte. Si el individuo suele ser motivado e incentivado para continuar actuando de esta forma, porque a lo mejor en su contexto cultural, un individuo agresivo, violento, que dice groserías, que es irrespetuoso y que sobre todo no tiene control de sus propias emociones y de la forma en que expresa estas emociones, lo más seguro es que este individuo continuará con este proceso hasta caer en situaciones delictivas, las cuales a lo mejor le salgan al principio, pero tarde o temprano tendrá que caer sobre la justicia. Y pues bueno, creo que eso es lo que muchos no deseamos para nuestros hijos. Así que no te quedes en el esfuerzo de no dar lo mejor, dalo. Siempre es bueno darle un motivo adecuado para llamar la atención a tu hijo. Su esfuerzo, su dedicación, progresó. Ya lo viste que sacó 10, apláudele. Siéntete orgulloso de su 10. No lo hagas sentir de menos diciéndole cosas como, por ejemplo, es que esa es tu obligación. Que ok, sí es cierto, es su obligación sacar bien en todas sus notas. Pero es tu obligación como padre sentirte orgulloso
de ese individuo adecuado y correcto en el que se está transformando. Y bueno, en conclusión, Freud está pendejo. Nah, no es cierto. A pesar de un siglo de que él creó estas teorías y que pues prácticamente el doctor tuviera un gusto particular por Blancanieves y sus 7 enanos, su teoría claramente tiene sus toques de razón y de lógica ya hoy en día, ¿no? Precisamente con el poder de la resonancia magnética por positrones. Una herramienta que a todos los neurólogos hoy en día pues les ha dado precisamente más seguridad de cómo funciona el cerebro humano. Curioso de que el neurólogo no tuviera esas herramientas en su época y lo que lo hace ser un visionario. Prácticamente un individuo que sin las herramientas adecuadas pudo formular una idea de cómo se evolucionaba internamente para poder ser el individuo que se es conforme se crece. Cabe recalcar que en la época en la que Sigmund Freud hizo todas estas teorías, había distintas formas de ver la vida. Entre ellos, pues prácticamente la ideología victoriana y otras circunstancias, donde era auténticamente una situación determinada a ser autoritario el individuo. Porque pues si no seguías las normas sociales, no estabas bien o no estabas cuerdo. De hecho, es curioso hoy en día, ¿no? Estoy seguro que esto no pasa, ¿o sí? Pero bueno, también es curioso al leer toda esta teoría de Sigmund Freud, ver cómo compagina bastante con los temperamentos. Así es, los 4 temperamentos que el individuo tiene o con el que nace prácticamente y que nos dicen los grandes Hipócrates y Galeno que pues son parte del individuo y se manifiesta en su personalidad. Algo curioso porque estos dos grandes dueños de la medicina griega prácticamente estaban pues creyendo desde hace 2000 años atrás cómo funcionaba el sistema nervioso periférico y precisamente cuáles eran las conexiones que se estimulaban más de acuerdo a cada individuo. Algo que posiblemente podría ser comprobado hoy en día sin ningún problema. Pero bueno, esperemos al genio que esté haciendo estas investigaciones para confirmarlo o para descartarlo por completo. Así que bueno, espero que hayamos logrado comprender algo. El desarrollo emocional de nuestros hijos desde la infancia depende de papá y de mamá. Y la ausencia de estos precisamente generan conflictos y problemáticas a nivel mental. Recuerda que el cerebro, o sea, la mente como tal, va absorbiendo conocimientos y por la parte fisiológica se va estimulando de ciertas formas de acuerdo a las adversidades que va presentando. Es por eso que es muy importante saber cuáles son nuestras condiciones individuales. Recuerda que una persona que ha vivido una vida tranquila, en el aspecto de armoniosa, sin tantos conflictos y sin tantas represiones innecesarias, es una persona que se va a desarrollar de mejor forma y se va a adecuar a su medio social de mejor manera. Así que no lo olvides, busca tener herramientas para reforzar estos conocimientos sobre tus hijos, apoyarlos, cuidarlos y sobre todo estimularlos. Nunca es tarde para crear vínculos sanos y sobre todo nunca es tarde para mejorar tu vida. Me da gusto que hayas visto todo el video y sobre todo que estoy seguro que le vas a dar like si te gustó, lo vas a compartir y no vas a dejar de suscribirte. Así que cuídate mucho y te veo en el próximo capítulo. Estas fueron las 5 etapas de desarrollo según Sigmund Freud.